pulmonar. Quiero, antes de seguir, por favor, que los que no han ingresado y que están en otra lista y que están en listas, etcétera, vayan y se regularicen en el área de coordinación, ¿ya? Para poder tenerlos mapeados a todos y cuando se suban las notas al sistema, como ustedes ya sabrán, no tengan inconvenientes, ¿ya? Voy a revisar hasta el último caso del joven que no se ve en la... Dígame. Yo tengo entendido, por ejemplo, yo que soy extemporánea, que supuestamente ya actualizaron las listas, pero no sé si ya se lo habrán pasado a los doctores, porque en algunos cursos ya los ha pasado. Faltando. En algunos faltas y en otros no. Voy a preguntarle, he pedido la lista nuevamente a la secretaria. Pero yo siempre pregunto quién está y quién no está en la lista y los apunto para tenerlos en cuenta, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Entonces la anatomía pulmonar, como sabrán, lóbulos 3 derecho, 2 izquierdo, el promedio en varones de 450 gramos y en damas 400 gramos. Esta anatomía se supone que ya la debemos tener en cuenta en nuestros conocimientos, pero es bueno de alguna forma recordar. No, la tráquea se divide en dos bronquios principales, el derecho es un poco más vertical, lo que condiciona mayor peligro en caso de aspiración. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos pacientes cuando fallecen o tienen una obstrucción a nivel de tráquea, en la mayoría es a nivel derecho, ¿no? Caracterizado esta pared alveolar, tabique alveolar, células endoteliales, membrana basal y tejido intersticial. Este tejido intersticial y membrana basal caracterizado por colágeno, fibras elásticas, células musculares lisas, macrófagos, mastocitos y fibroblastos. Importante esto porque cuando se hace un corte de una lesión a nivel pulmonar, se buscan dichas fibras o dichas células musculares para poder diagnosticar o no una enfermedad, ya sea benigna o maligna. El epitelio alveolar, dentro de tenemos neumocitos tipo 1 o 2. Estas, como sabemos, una de ellas, o también membranosa, el 95%, y las dos muy importantes porque estas elaboran el surfactante que son para la reparación del epitelio alveolar. Durante el COVID hemos tenido bastantes pacientes, o tenemos bastantes pacientes que han tenido alteración a nivel del epitelio alveolar, a nivel de la membrana basal, forman fibras, cicatrices en las tomografías o resonancias o radiografías, hay ciertas alteraciones que alteran este surfactante y estas células de reserva, ¿no? Los macrófagos alveolares, libres o fijos en la pared alveolar, pertenecen al sistema fagocítico monocitario. Los poros de Kohn, que son muy conocidos, son comunicaciones normales entre alveolos adyacentes y que permiten el paso del exudado y bacterias. ¿Qué pasa cuando esto se altera? Puede dar una atelectasis, colapso pulmonar, hay una inadecuada expansión, por ejemplo en neonatos, colapso del pulmón previamente expandido adultos, que hace que se ventile inadecuadamente, es decir, hay una hiperventilación o una hipoventilación, y por ende hay reabsorción, compresión, contracción que se ven alterados. Ahora, esa atelectasia o colapso pulmonar puede ser primaria o neonatal, natimuerto sin la atelectasia completa, y los nacidos vivos con respiraciones débiles. Estas son porque estos nacidos vivos no han desarrollado este surfactante, por eso es que en algunos casos cuando los niños tienen menos de 36 semanas, tienen 30, 32 semanas, les dan corticoides a la madre para que pueda de alguna forma madurar ese tejido y pueda desarrollar ese surfactante, entre otros. Entonces, por lo tanto, si hay falta de ello, es más frecuente en bebés, ¿no? Con prematuros, lesiones cerebrales, malformaciones del sistema nervioso, hipoxia intrauterina. Hipoxia intrauterina muy frecuente, seguramente lo van a ver en ginecología cuando el paciente no se evidencia un latido cardíaco adecuado. Entonces, siempre estos pacientes tienen pues tendencia a tener respiración débil y por ende no se expanden sus pulmones de forma adecuada. Y ustedes lo van a ver, no sé si han visto nacer algún bebé, un parto, una cesárea. Estos son cianóticos y luego tienen un color normal y bueno, respiran y tragan de alguna forma cierto líquido que hay en el útero de la madre, pero
cuando estos pacientes son pacientes que no son prematuros, que no tienen lesiones, que no hay hipoxia, pues se desarrollan de forma normal. ¿Qué pasa a nivel macroscópico en la atelectasia y colapso pulmonar? En los pulmones color azul oscuro no crepitan. Y en la microscopía, alvéolos pequeños, tabiques gruesos, los espacios contienen líquido proteináceo con escamas epiteliales y meconio. Y las áreas aireadas presentan enfisema intersticial, ¿no? Puede ocasionar neumotórax. El meconio característico en estos pacientes cuando tienen este colapso pulmonar. ¿Qué pasa aquí? Hay 3 fases: reabsorción, compresión y contracción. En la reabsorción, obstrucción completa de la vía aérea por algún cuerpo extraño, una neoplasia, un tampón mucoso, asma, incremento de secreciones. Entonces, esto es muy frecuente en estos pacientes. Por ejemplo, en mi área, en las neoplasias, como hay una obstrucción a nivel de las fibras, a nivel de los alveolos y todo ello, hace de alguna forma que ocurra esa atelectasia y haya un colapso pulmonar, incluso haya una muerte a nivel del tejido del pulmón y comience a tener una insuficiencia respiratoria. Compresión, aire o líquido en cavidad pleural, por ejemplo, en un ICC, neoplasias o traumas, ¿no? La contracción, hay una fibrosis total o parcial de la pleura que impide que este paciente tenga una expansión normal del pulmón. La atelectasia y colapso pulmonar, dependiendo de la extensión del proceso, puede comprometer la capacidad ventilatoria y condicionar infecciones pulmonares. Es un proceso reversible salvo en los casos de colapso por contracción. Recordar contracción, ¿no? Fibrosis total, que eso ya no se puede solucionar. Entonces, ¿qué pasa con esto? La capacidad ventilatoria se va a ver alterado y como no hay capacidad ventilatoria, no hay una adecuada eliminación de ciertas bacterias, esto va a conllevar a que haya infecciones pulmonares. Yo no he sacado ninguna alumna. Tienen que verificar su internet porque salen y entran solitos. Ya, sigo. Enfermedad pulmonar obstructiva es una entidad la enfermedad pulmonar obstructiva, el caracterizado y que van a ver muy frecuente en neumología, es el EPOC. Entonces, un paciente con EPOC siempre va a tener dificultad, ¿no?, para movilizar de forma adecuada el aire libremente por las vías aéreas. Estas, como está disminuida el calibre de la vía, es decir, por ejemplo, pacientes con asma o con dificultad de la expansión parénquima pulmonar, efisema, puede conllevar a ello. Entonces, aquí vemos, cómo se pueden relacionar ciertas enfermedades obstructivas. Me interrumpen, chicos, cuando salen y entran de la sala. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una lesión crónica por el tabaquismo, por la nicotina y todo ello, ¿no? Entonces, este paciente va a conllevarle a una enfermedad en las vías respiratorias pequeñas. Esto conlleva que haya un efisema, es decir, hay una destrucción de la pared alveolar, hay una sobreinsuflación. Y esto también puede conllevar que el paciente produzca una tos crónica de alguna forma, ¿no? Entonces siempre va a haber inflamación de las vías aéreas respiratorias y por ende, como conclusión, una bronquitis crónica. Ahora, en el efisema sí hay una destrucción, pero muchas veces el efisema puede conllevar a no ser reversible. En cambio, el asma sí puede de alguna forma recuperarse el paciente. Entonces, hay una hiperactividad bronquial. Normalmente son pacientes asmáticos con algún problema de alergenos, alergia a algún alimento o algún factor externo, y que conlleva que haya una hiperactividad bronquial. De estos procesos del EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva, las más representativas que podemos encontrar, que es pregunta de examen, tenemos efisema, bronquitis crónica, asma y bronquiectasis. Dentro de cada una de ellas podemos decir que el efisema se caracteriza porque los segmentos aéreos distales, siempre van a haber distales o proximales, hay destrucción y fibrosis en sus paredes, ¿no? Ya hay destrucción y fibrosis en sus paredes. También pregunta de examen. Esta lesión característica es posterior a los bronquiolos terminales. Los tipos que pueden haber son centroacinar, paracinar, paraseptal e irregular.
El efisema centroacinar o centrolobulillar compromete los bronquiolos respiratorios y se presentan los alvéolos, que es el más común en un 95%. Entonces, la ubicación más frecuente cuando hay un efisema centroacinar es que sean en los lóbulos superiores y a nivel apical. Esto siempre en realidad se relaciona con pacientes con fumadores pesados, no que se fuman más de una cajetilla al día. En el efisema paracinar, espalnobulillar asienta en los extremos de los bronquiolos respiratorios y en los alveolos. Aquí le compromete los bronquiolos respiratorios y se preservan los alveolos. Aquí asientan en los extremos de los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Ubicación preferente en niveles inferiores. En lo anterior era de alguna forma a nivel lóbulos superiores y apicales, y en estos son niveles inferiores, especialmente en las bases pulmonares. En este caso es por una deficiencia genética a nivel del alfa-antitripsina. Entonces, cuando ustedes examinan un paciente con EPOC, va a depender mucho en qué partes tiene la obstrucción, es decir, en qué parte tiene ese ruido característico a nivel pulmonar, según las áreas del pulmón, sea tercio superior, medio inferior, o centro apical, o centro lobulillar, ¿no? En el efisema acinar distal, su mismo nombre lo dice, paraseptal, segmentos terminales del acino están comprometidos respetando las partes proximales. Proximales siempre se refiere a las partes más próximas de la anatomía de un órgano, ¿no? Se aprecia bien en la zona vecina de la pleura, se relaciona también con fibrosis, atelectasias, pueden llegar a medir varios centímetros estos efisemas, y bueno, en algunos casos puede causar neumotórax o ruptura espontánea. Y el efisema irregular, esta lesión afecta en forma irregular a todos los segmentos, a diferentes segmentos del lobulillo, y en realidad son en frecuencia con lesiones cicatrizales. Es muy frecuente, para la redundancia, en mis pacientes que yo encuentro ahorita después del COVID, estas lesiones cicatrizales, y me parece que está relacionado a esta infección viral que se tuvo hace años, ¿no? Ya que estas lesiones, como hemos visto, son irreversibles, son lesiones que van a quedar ahí en el pulmón y se van a evidenciar en una tomografía. Entonces, otros tipos de efisemas, es decir, una hiperinsuflación, tenemos el efisema por compresión o la hiperinsuflación obstructiva. Estos dos pueden ser el efisema por compresión, en el cual se encuentra dilatado un alveolo, pero no hay destrucción de la pared. En esto hay una pérdida del parénquima, por ejemplo, en casos de cirugía. A veces pueden haber una biopsia y todo ello, y se pierde cierta parte del parénquima pulmonar. Ya en la hiperinsuflación obstructiva hay una expansión pulmonar por una obstrucción de la vía aérea y atrapamiento de aire, ejemplo, cuerpos extraños. El caso que les comentaba del señor que estaba ebrio y llegó a una clínica con una obstrucción de una fruta en su vía aérea. Entonces este paciente hizo una hiperinsuflación obstructiva. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño, no debe estar en la tráquea, en nuestra vía respiratoria alta, ningún cuerpo extraño, ¿no? Entonces esto puede haberle pasado a este paciente, ¿no? El efisema buloso, se forman bulas de gran tamaño, en este caso subpleurales y en la zona apical, ¿no? Este efisema buloso es muy característico de pacientes con tuberculosis pasadas o crónicas, o en remisión, o que ya están tratadas. Estas, si están activas, o esta hiperinsuflación está activa, puede provocar un neumotórax. Entonces el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre siglas llamadas EPOC, es la forma más frecuente de EPOC. ¿Cuál es? La combinación de bronquitis crónica con efisema pulmonar. Entonces, en nuestra vida vamos a encontrar muchos pacientes, y ustedes también como alumnos van a encontrar bastantes pacientes con EPOC. Entonces, la bronquitis crónica, ahora el EPOC no solamente puede estar relacionado a pacientes con cigarrillos, sino pacientes que, por ejemplo, tienen trabajos que, por ejemplo, los órganos fosforados, cuando queman su campo y todo eso, y están siempre expuestos a estos humos, a estos tóxicos,
o pacientes que, por ejemplo, trabajan en tejas, hacen tejas o trabajan quemando algo, entonces siempre la mayoría presenta este POC, ¿no? Por eso es importante la anamnesis cuando ustedes preguntan a un paciente en qué trabajó, qué hacía y todo eso. El enfisema no siempre se asocia a bronquitis crónica, ya tiene agentes etiológicos comunes como por ejemplo el tabaquismo y la contaminación aérea que les estaba comentando anteriormente. Entonces, si tenemos un paciente, Juan Pérez, viene Juan Pérez y dice tos persistente, doctora, tengo tos, expectoro, siempre he estado con esta tos ya 3 meses, 4 meses, no tengo otra característica, pero sí fumo o trabajo en los campos con los órganos perforados, ¿no? Entonces ya tú sabes que es un paciente que está probablemente con una bronquitis crónica, porque crónica significa que más de un mes. Ahora, esta bronquitis crónica puede evolucionar a un EPOC, puede provocar un cor pulmonar y una insuficiencia cardíaca también, y puede promover metaplasias y displasias. Eso también, como saben ustedes, la nicotina o la contaminación aérea, o incluso la gente que fuma y sus familiares que están alrededor pueden presentar o desarrollar luego un cáncer pulmonar, ya sea un cáncer pulmonar llamado adenocarcinoma de ese subtipo o un carcinoma escamoso o un carcinoma de otro tipo. La bronquitis crónica, la patogénesis están relacionadas, su causa por una irritación crónica por sustancias inhaladas, también es pregunta de examen, todo está ya positiva, infecciones microbiológicas, si preguntan en qué grupo etario es más frecuente, en hombres en edad media, siempre más frecuente de 4 a 10 veces, miren cuánto le aumenta en la estadística a los pacientes fumadores, factores genéticos y familiares también, por eso es importante preguntar los antecedentes, porque si tenemos familiares con cáncer de pulmón que no han estado relacionados a fumar cigarrillos, por ejemplo, pacientes que yo tengo que tienen mutaciones genéticas, en este caso, por ejemplo, un PDL1, por ejemplo, un EGFR, que son de alguna forma mutaciones en que se encuentran en la biopsia de un tumor pulmonar, quiere decir que esta paciente pues tiene un factor genético, porque la mayoría de mujeres, por eso más frecuente hombres, siempre te van a responder que no fuman, pero por ahí tenían un hermano, un papá, una mamá que sí pues tuvo un cáncer pulmonar, o simplemente ustedes van a encontrar gente del campo que va a decir, no, falleció de la nada, le faltó el aire, ¿no? Entonces, ¿pueden estar relacionados a factores genéticos? Claro que sí. El tratamiento temprano de la bronquitis crónica es la hipersecreción mucosa bronquial. Incremento marcado de células calciformes también están relacionadas con la hipertrofia de glándulas mucosas, con la alteración de las vías aéreas que pueden relacionarse con una obstrucción crónica primaria. También el tabaquismo prolongado se relaciona con que altera el movimiento ciliar, eso también lo sabemos porque hay una contaminación, inhibe la función de macrófagos. Los macrófagos son importantes en la muerte celular, sin embargo se inhiben su función, por eso se desarrolla esta enfermedad, produce hipertrofia e hiperplasia del moco. Entonces, cuando hay una hiperplasia, displasia, metaplasia, es algo premaligno en un paciente. Es como cuando a los pacientes mujeres les hacen su Papa Nicolau y encuentran 1, ni 2, ni 3. O, por ejemplo, cuando encuentran un carcinoma ductal in situ en un cáncer de mama, es algo también premaligno. Entonces, siempre hay algo que puede conllevar a un desarrollo de una neoplasia. Causa obstrucción de vías aéreas, estimula el nervio vago y causa broncoconstricción. Como este nervio vago se estimula, siempre va a estar con constricción, por lo tanto va a haber inflamación, por lo tanto va a estar relacionada a una tos crónica también, ¿no? Porque se desea pues no eliminar el moco por la hipersecreción. La morfología que podemos encontrar en una bronquitis crónica: hiperemia, tumefacción, edema de las mucosas, secreción mucopurulenta excesiva, hipertrofia de la glándula y el índice de raíz mayor de 0.4 en su grosor glandular sobre el grosor de la pared, metaplasia escamosa y displasia, con lo que les decía, ¿no? Estrechamiento bronquialveolar, en este caso. Hay en las bronquictasias dilatación irreversible del bronquiolo y los bronquios, posterior a una infección.
Esto produce siempre las infecciones, necrosis. Siempre acuérdense, infección, necrosis tisular. Dañando de esta forma el tejido muscular y elástico. Por eso las bronquiectasias, si ustedes agarran una tomografía de un tórax de un paciente con fumador o un paciente con COVID que estuvo hospitalizado e intubado, van a haber bronquiectasias porque ya ha tenido daño del tejido muscular y elástico. Por eso esos pacientes tenían que ser intubados o ayudados con ventilación mecánica, porque no podían de alguna forma eliminar las secreciones, ¿no? Hacían neumonías aspirativas y fallecían. El daño en este caso es permanente, ¿no? Es un daño que ya no se puede cambiar. Y esto está relacionado, sí es pregunta de examen, a procesos congénitos, infecciosos, hongos, aspergiliosis, que es raro, pero existe, TBC, VIH y todo lo demás. En el VIH ya saben ustedes, cabe recalcar que ustedes siempre deben de saber que el VIH pues condiciona cuando un paciente está inmunocomprometido, predispone a otras infecciones, ¿no? Infecciones por hongos, que en realidad no debería tener un paciente, ¿no? Que tiene las defensas bien, ¿no? Y estos pacientes con VIH, cuando hacen cáncer, ya están en una etapa SIDA, siempre. Cuando ustedes vean un paciente con VIH y ya está con cáncer, está en una etapa SIDA. ¿Por qué? Porque seguramente sus CD4 carga viral están bastante alterados y comprometidos, o este paciente no ha estado tomando su tratamiento, o recién es diagnosticado también. La patogenia de una bronquiectasia se debe a que la obstrucción y la infección son los principales factores, ¿no? Mientras que en el otro era diferente, acá hay cambios irreversibles, obstrucción persistente, infección, inflamación siempre en la pared bronquial, y ya es un daño bronquial, ¿no? No solamente inflama y todo lo demás, sino también daña. Con obstrucción en telestasis hay un síndrome de Carter-Jenner o defecto de motilidad de cilios de epitelio. La morfología, podemos darnos cuenta que en las bronquiectasias usualmente se afectan las bases pulmonares y a nivel de las más distales, estas se dilatan 4 veces más del tamaño de lo normal y es forma cilíndrica, fusiforme, sacular. Los bronquios están dilatados, se abren hasta la superficie pleural. El pseudoestratificado del epitelio columnar, es importante que sepan, hay una metaplasia escamosa, por lo general es su tejido escamoso, pero hay una alteración en esta morfología de la célula y hay una fibrosis de la pared. Incluso pueden haber abscesos que pues conllevar a una sepsis a nivel de foco pulmonar, ¿no? En el asma bronquial es una enfermedad también crónica del aparato respiratorio. Hay una hiperreactividad, por eso el paciente tiende a sibilar. Es decir, hay un incremento de la respuesta vasoconstrictora, broncoconstrictora de todo el árbol bronquial. Estas vías aéreas van a disminuir su calibre al contraer el músculo liso que hay en este órgano. Y por ende se ensancha o hay un ensanchamiento de su mucosa al inflamar y produce moco. Esto se presenta en realidad a varias causas o varios factores desencadenantes, como por ejemplo el frío húmedo, alergia, ejercicio, esfuerzo de pacientes, hiperreactividad e incluso estrés emocional. Muchos de ustedes tal vez cuando están cerca a los exámenes tienen un poco de estrés, por ahí alguno comienza a asimilar, ¿no? La aspiración. Entonces puede ser por un tema emocional, sí, también puede ser. Pero en realidad acá al menos en Chiclayo, en el norte, está relacionado al polvo, a la alergia, a los alergenos, a los ácaros. Estos provocan, como les decía, sibilancia, disnea, opresión torácica. Esta tos es una tos matutina, entonces podríamos estar pensando en un asma bronquial. Esta asma bronquial, como es una enfermedad crónica, produce engrosamiento del músculo liso, hay fibrosis, hay una hipertrofia, un aumento de las glándulas mucosas y obviamente producir una obstrucción irreversible de la vía aérea. Esto en realidad del asma bronquial se presenta en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, el asma atópica y no atópica, que la podemos de alguna forma clasificar. La asma atópica es una hipersensibilidad de tipo 1.
inducida por la exposición no alérgeno ambiental. O no sé si tienen algún familiar, amigo, o ustedes han tenido o tienen asma, pero basta que entren en una habitación que lamentablemente no está llena de polvo y pues comienzan a tener sibilantes o tienen un poco de malestar a nivel pulmonar. Y el asma no atópica puede estar relacionada a infecciones virales, pero también frío, estrés o incluso el tratamiento de algún tipo de medicamento como la aspirina. El asma por fármacos, ácido acetilsalicílico y el asma profesional. El asma bronquial se caracteriza porque hay una hiperinsuflación hay tapones mucosos, engrosamiento de la membrana basal, edema, como lo estábamos viendo, aumento, hipertrofia del músculo en la pared, cristales de Charcot-Leyden, espirales de Schuppmann. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades restrictivas que se caracterizan principalmente? Son por la falta de que éstas realicen un efecto de disensibilidad y por lo tanto, como consecuencia, estas enfermedades restrictivas tengan menor capacidad respiratoria. Esos mecanismos podemos estar relacionados a estas enfermedades restrictivas y en dos mecanismos. Uno es que se altere la pared torácica y otro que haya procesos infiltrantes crónicos. Dentro de las alteraciones de la pared torácica ya hemos hablado de la deformación del tórax, engrosamiento pleural, la obesidad. Y dentro de los infiltrantes o intersticiales crónicos, fibrosis intersticial, por ejemplo. De alguna forma, estas enfermedades intersticiales restrictivas van a producir inflamación y una fibrosis del tejido conjuntivo. Estas enfermedades intersticiales restrictivas pueden ser más periféricas y delicadas en las paredes alveolares. No se sabe muy bien las causas, pero pueden producirse por muchas comorbilidades como rasgos histológicos, radiológicos y fisiológicos. Estas enfermedades intersticiales restrictivas pueden diferenciarse entre las condiciones o factores encadenantes de alguna de ellas, pero en etapas finales no es posible, es decir, como un pulmón terminal o un pulmón empanal. Entonces va a caracterizarse cuando se haga una biopsia por el subtipo histológico o la clínica también. Las fibrosantes encontramos dentro de las neumopatías intersticiales crónicas a las neumonías. Dentro de las neumonías, la neumonía intersticial usual, intersticial inespecífica, la criptogénica y de alguna forma estas enfermedades fibrosantes a neumonicosis, reacciones frente a fármacos, estos RAMS, y una neumonitis por radiación. Yo he visto neumonitis por radiación, sí he visto. También ahí podríamos poner neumonitis por inmunoterapia, que es lo que actualmente se está dando en oncología. ¿No? Entonces la inmunoterapia, cuando se da, como va directamente, es una terapia target que va directo al agente causante del cáncer, llámese una vía de la EGFR, una vía específica que desarrolla alguna neoplasia. Es muy buena la inmuno, pero también puede causar ciertas inflamaciones a nivel pulmonar. La granulomatosas está relacionada a sarcoidosis, alveolitis alérgica, eosinofilia, también relacionada al tabaco, y neumonías tanto intersticiales como descamativas como ligada a una bronquiolitis respiratoria. Bronquiolitis respiratoria más vista en niños, ¿no? La neumonía intersticial usual, o también la fibrosis pulmonar idiopática, también la causa es un poco desconocida, pero esa neumonía por lo general evoluciona a una fibrosis y por lo tanto cicatrización e inflamación. Dentro de esta fibrosis pulmonar idiopática tenemos que la pleura está engrosada, es como un aspecto empedrado, hay fibrosis pleural, en especial en los tabiques pleurales, y histología de zonas de fibrosis en forma de parches, y va a ir relacionada al tiempo de la lesión. Entre más crónica, más mayor.
La neumonía organizativa criptogénica o neumonía organizativa con bronquiolitis obliterante también es causa desconocida e histológicamente sabemos que pueden estar caracterizados por tapones de tejidos conectivos laxos en los alveolos sacos alveolares. Pregunta de examen: no está relacionado a fibrosis, no tiene fibrosis. Y la lesión pulmonar en enfermedad de tejido conectivo puede estar relacionado al lupus, no LES, la artritis reumatoide, la esclerodermia, la adenomiosis. Y esta lesión puede estar relacionada a otros tipos de lesiones. La neumocomiosis. Esta está relacionada definitivamente con qué se ha inhalado, qué cantidad se ha inhalado, la reactividad fisioquímica, los efectos adicionales de otros irritantes. Estas partículas patógenas que más peligrosas son las que miden entre 1 y 5 micras. ¿Por qué? Porque van a ir a alcanzar a los alveolos. Estos pobres trabajadores son los que se ven más afectados. La antroposis es una forma más leve de lesión pulmonar inducida por carbón que la neumonicosis de trabajadores de mina. Estos forman simple o complicada, mácula de 1 a 2 milímetros y la otra cicatrices negrosas mayor de 2 centímetros. La silicosis, pregunta de examen también, es secundaria inhalación de dióxido de silicio, muy fácil de identificar, en forma de cristalina silicia. La forma cristalina de silicio siempre va a ser la más grave, es frecuente, siempre se da después de que se ha expuesto el paciente bastante rato, y en realidad esto se puede ir de forma evolutiva o evolucionar progresivamente. La silicosis de morfología, encontramos los nódulos pálidos o grisáceos. Estas también van a producir cicatrices fibrosas, cavitaciones también, que es muy frecuente encontrar en los pacientes con TBC. Bueno, en este caso la silicosis, dentro de la neumomicosis podemos también ver. Hay capas concéntricas de colágeno y hialino rodeado por el colágeno denso y pues las partículas de silicio. La asbestosis de la familia de los silicatos hidratados cristalinos. Estos forman fibras, placas pleurales fibróticas, derrame pleural, fibrosis intersticial, carcinoma broncogénico, mesoteliomas, es decir, tumores a nivel del mesotelio, carcinoma de laringe, colon, etc. Estos asbestos, su forma puede ser serpentina y anfibólico. Son pequeños, de 8 nanogramos de menos de 1 centímetro. Fibrosis intersticiales pulmonares difusas, y en copos de asbesto se inician zonas basales y hay placas pleurales. La viriliosis, exposición a polvos o húmedos de berilio metálico o sus óxidos, puede causar una neumoconiosis y incrementar la frecuencia o incrementar el factor de riesgo de un cáncer pulmonar. Siempre estos pacientes que trabajan en minas o que podrían estar expuestos a estos agentes externos tienen sus seguros en alguna clínica para oncología, porque la verdad es bastante frecuente el cáncer en estos pacientes que están expuestos a estos factores, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos hemodinámicos podemos encontrar que va a haber congestión y edema pulmonar, hay disturbios a nivel de la hemodinamia, es decir, edema pulmonar cardiogénico. Esto conlleva una injuria microvascular, es decir, un incremento directo de que el capilar, hay una permeabilidad del capilar. En el edema pulmonar, no sé si han visto a alguien de ustedes, algún paciente con edema pulmonar. ¿Cómo se caracteriza a la clínica un paciente con edema pulmonar? Primero, ¿cómo sé que el paciente puede tener edema pulmonar?
Escríbame a ver por el chat si no quieren hablar. Por la egofonía. Ya. Pero si tú tienes un paciente y se supone que El cuando... murmullo vesicular no va a pasar en la zona que está afectada. Muy bien. Pero eso ya cuando tú lo tocas, cuando tú ya lo examinas. ¿Qué hacen ustedes primero cuando tienen un paciente? Imagínase, no sé qué médico, qué alumno habló, pero, por ejemplo, tú llegas al hospital y vas a presentar el caso de un paciente hospitalizado, a un médico no le dice, sí, el paciente tal. Tú haces él primero para examinar a un paciente. ¿Cómo se llama esa parte? Siempre en terapéutica lo comentábamos a los pacientes, a los alumnos que han llevado terapéutica conmigo. ¿Qué es lo que hacen lo primero? Hacen su Anamnesis. Anamnesis. Ya, pero hacen Ya, su primero la SOA. inspección, pues la inspección, ver lo que tiene el paciente. La No. ectoscopía. O sea, de frente va, dame un estetoscopio, lo voy a evaluar a Juan Pérez. Juan Pérez se va a mirar. No, sería pero ves, primero o sea, ectoscopía. ves lo que tiene. No. Ustedes tienen un paciente X o hacen su SOA. ¿El SOA qué significa, saben? El SOA, facilito. No, toda la vida van a hacer SOAPs. En su mente van a hacer el SOAP que van a diagnosticar y van a tratar. Porque el médico si no trata, no es médico. El médico tiene que diagnosticar y tratar. El SOAP es subjetivo. Entonces tú llegas a ver Juan Pérez de la cama 4, licenciada. ¿Algún reporte? Ay, sí, doctor, que el paciente como que se ve más agitado. Ah, ya, ok. Señor, ¿cómo se siente? Sí, doctora, siento que me falta el aire. Ah, ya, ok. Entonces, la molestia del paciente es que el paciente siente algún poco de alguna forma disnea y te habla de una forma media afónica también en algunos casos, que ya tiene mucho edema. Y luego en el subjetivo pasas al objetivo. El subjetivo te pueden engañar, te puede engañar la enfermedad, te puede engañar el paciente, te puede mentir. Pero en el objetivo ya no. En el objetivo tú tienes que ver. El examen físico es ahí. Entonces, el ECOG, que es el estado, de alguna forma, performance del paciente, tú dices, el ECOG del paciente es 1, 2, 3. No es 2 porque no está mal ese paciente. Pero no es 3, o sea, no está tan mal. Está intermedio, ya, bacán. Luego le dices a la licenciada, ¿cuánto de diuresis? Porque es objetivo, es algo que tú ves que se puede medir. Entonces, un paciente con edema pulmonar, tú tienes, o posibilidad de edema pulmonar, tú te vas a dar cuenta por la diuresis, el balance que tiene ese paciente, ¿no? Si la licenciada o el médico que pasó antes, el día anterior, indicó transfusión de 2 paquetes, hidratación con 2 cloruros de sodio de 1000, o sea, 2000, más los plaquetes, más el antibiótico. Es decir, de ingreso tuvo 5000, 6000 de líquidos, o sea, de cristaloides, y solo salió 1000. ¿Cuánto de positivo tiene en su balance? Si son 5000 de ingreso y 1000 que salió en diuresis, ¿cuánto de positivo está su balance? 4000. Ya, muy bien. Eso lo veíamos con mis alumnitos de terapéutica. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene un balance positivo de 4000. Y la gente comienza a alocarse porque ese paciente está disneico, o ¿qué pasó en la noche? Le pusieron oxígeno y dices, no, pero qué neumonía, que esto que no. Y la mayoría no ve la diuresis, no ve que lo están edematizando el pulmón del pobre paciente porque ni siquiera tiene un diurético. Entonces, eso puede conllevar a que haya un aumento en la presión hidrostática, con falla cardíaca congestiva, los pulmones están húmedos, como dice su compañero. Ahí recién ustedes dicen, ah, no, voy a examinar el pulmón, ¿ok? Con el estetoscopio, con mis vibraciones vocales, con la matidez, con el timpanismo, ya hacen toda su semiología que ya la deben tener ahí en su cabeza, y si no, igual ustedes pueden seguir repasando, y de médicos también van a seguir repasando. Entonces, el edema pulmonar también, cuando un paciente tiene edema pulmonar y no es un proceso infeccioso, no es una neumonía, por ejemplo, la mayoría de edemas se inician por las bases, la mayoría, por no decir todas. Entonces, hay una congestión a nivel de dilatación capilar.
Incluso puede haber una microhemorragia y los macrófagos a nivel de histología pueden estar con hemosideria. Entonces no se olviden, edema pulmonar, balance, vermidiuresis, porque a veces, porque el paciente está deshidratado, lo recontrahidratamos y al final hizo insuficiencia respiratoria, pero por un edema pulmonar, ¿ok? Muy bien, ya me seguimos, muy bien. Entonces, ay, se fue. Entonces el edema, en el edema pulmonar también podemos hablar de un edema hemodinámico. Hay un incremento de lo que estábamos hablando de la presión hidrostática. Hay una falla cardíaca, hay una estenosis mitral, hay una sobrecarga, ¿no? Hay una obstrucción venosa pulmonar y hay una disminución de la presión oncótica. Ahora, estos pacientes en su mayoría tienen hipoalbuminemia. La albumina normal puede estar de 3.5 para arriba. Estos pacientes con hipoalbuminemia pueden estar con 2, 1.8. La albumina también es importante para nuestros criterios de SIRS o los criterios de malignidad o fallecimiento de un paciente, ¿no? Entonces, también podemos hablar de un síndrome nefrótico, una enfermedad hepática, una obstrucción linfática, enteropatías, etc. Ahora, hay edema también por injuria microvascular, no todo es por otras cosas, sí, agentes infecciosos, gases inhalantes, broncoaspiración, quimioterapia, sí, doctora, podemos causar con nuestra quimioterapia, o ahí está mal escrito, citostáticos, como por ejemplo la dramicina, la ciclofosfamida, podemos dar edema pulmonar, la heroína, el queroseno, estos amigos que se drogan bastante con eso. Shock trauma, sepsis también puede estar ligado, siempre y cuando hay un proceso infeccioso séptico a nivel pulmonar, por una neumonía aspirativa incluso, se liga o se relaciona con un edema pulmonar. La radiación también puede causar edema pulmonar. Recuerden, la radiación es por tratamientos a veces de cánceres pulmonares, mediastinales o tumores cerca del pulmón. Otros que es menos probable pueden ser caracterizados, está relacionado por injuria microvascular, por pancreatitis, cetoacidosis, embolismos, un CID. Entonces acá veíamos microvascular, daño de los capilares del septum alveolar, la presión hidrostática está conservada, hay un daño primario del endotelio vascular, de estas células alveolares, epiteliales, y esta salida de líquido de proteínas al espacio intersticial y al alveolo. Por eso es que esto se daña. Hay un edema localizado. Cuando ustedes van a ver una tomografía, en su mayoría va a poner ahí el radiólogo lesión a nivel de la base pulmonar con edema localizado, que se podría asociar a una neumonía. Sí, se puede asociar. A veces puede tener neumonía y edema, sí, pues están ahí ligados. A veces no, a veces sí. Entonces también edema de origen intermedio. Hay pacientes que, por ejemplo, se van a grandes alturas. Nosotros que somos de la costa, nos vamos a la sierra, nos causa un edema pulmonar. Y puede pasar. Y neurogénico también puede darse. La morfología de un edema pulmonar, ya hemos visto un incremento de 3 veces de lo normal a nivel pulmonar. Hay derrame pleural acompañante. Ojo con el derrame pleural. ¿Cómo ustedes lo evalúan al derrame pleural? Porque en el edema puede haber ruidos, roncantes, pero en un derrame pleural, ¿qué puede haber? ¿O qué no puede haber? Más bien la ausencia de ruidos. Ya, de vibraciones. Vibraciones vocales. ¿Y cómo evalúan esas vibraciones vocales? Famoso 33. Sí, porque justo el 3 como es un número, cuando tú dices train, entonces es estridente la palabra, o sea, es medio así, ¿no? Que tú lo sientes como estridente con tu manito. Y ahí tú nomás vas por clínica, vas a decir, sí, tiene derrame pleural. ¿En dónde, doctor? Sí, en el tercio medio inferior, en la base pulmonar, en el ápice. Bien raro que haya en el ápice, la verdad, siempre los derrames también son por bases. Y así van a diferenciarlo de un edema pulmonar. Las burbujas aéreas, escasa cantidad de fibrina, abundantes hematíes, los macrófagos que ya habíamos hablado.
¿Quién no ha tenido un paciente? Bueno, ustedes todavía están en formación, pero yo he tenido, por ejemplo, pacientes con tromboembolismo pulmonar y trombosis. Es muy característico la trombosis en pacientes oncológicos, pacientes, las artritis reumatoide, los LES, los pacientes, eh, los pacientes, por ejemplo, que están, ¿en qué pacientes ustedes podrían encontrar? Acá ya está que lo dice ya. Pero más que, por ejemplo, pacientes obesos, sí. Sedentarios, sí. Falla cardíaca también. Posoperados, sí. Pacientes con cáncer, recontra, bastante. Víctima de traumatismo, también. Pacientes que trabajan sentados por horas. Jóvenes han llegado, yo he visto. Estos pacientes que están 12 horas en su computadora sentados y ni se mueven. ¿Por qué? Porque esto conlleva que estos pacientes desarrollen más un trombo pulmonar y fallecen estos pacientes. Entonces, la trombosis, mecanismos relacionados. Dime. Podría ser también en pacientes que estaba en pacientes que tienen problemas de coagulación. También, claro. Por eso es que los pacientes con tromboembolismos, por ejemplo, que no es el tema en una trombosis venosa profunda de la pierna, tienen que tener tratamiento. Porque si no, ese coágulo puede recorrer y se va al pulmón, se va al cerebro. Ahora, en esos pacientes, ustedes tienen que tener en cuenta que son pacientes, porque los pacientes que ustedes más van a ver terminado el pregrado, van a ir a su internado, un año van a estar ahí viviendo prácticamente en el hospital, van a ver los pacientes que tienen 30, 20 días, 40 días hospitalizados, esos pacientes que están postrados, la mayoría hacen trombosis, ¿no? Y a veces fallecen y uno dice por qué falleció y en realidad no tenía su profilaxis para la trombosis. Entonces los mecanismos de Virchow, de estasis vascular, daño endotelial, factores coagulantes también, como dice su compañera. Los hallazgos patológicos es que se encuentra una gran masa trombótica. Esto va de alguna forma de tener flujo pulmonar que hace que se retrase el volumen para llenar el lado izquierdo del corazón y por ende el mantenimiento de este flujo normal, sistémico y coronario. Esto va a conllevar o va a dar como resultado que estas cavidades derechas y las venas cavas se distiendan más y las izquierdas, por ende, como estas se distienden más, se contraen más las contralaterales. Pulmones pálidos, pregunta del examen también. Hay una oclusión en las arterias pulmonares por coágulos sanguíneos. Estos se producen en el hemitórax del pulmonar, arteriosclerosis pulmonar y falla cardíaca. Usualmente se originan en los émbolos, trombos de venas profundas de las piernas en su mayoría. Que era lo que les decía, las famosas trombosis venosas profundas. Eso pues se hace una ecografía Doppler de las venas y vas a encontrar si hay trombosis y qué parte de la arteria de la vena está ocluyendo y pues le das, ¿qué tratamiento le dan a esos pacientes? ¿Saben? Enoxaparina. Enoxaparina. Ajá, le dan 1 miligramo por kilogramo de peso en profilaxis y a 2 miligramos por kilogramo de peso cuando hay tratamiento. Lo pueden rotar a otros tratamientos porque la enoxaparina se pone subcutáneo de forma diaria, de preferencia en los pacientes hospitalizados y cuando ellos se van de alta los pueden cambiar a warfarina, ¿no? Entonces, pregunta de examen también, trombosis venosa profunda en la mayor frecuencia en las piernas a nivel del 40-95, incluso diría más. Y este tema de acá, infarto pulmonar. Entonces, la necrosis del tejido por falta de irrigación está relacionado a un infarto pulmonar. Esto va a depender de qué número de émbolos, el tamaño de esto y la velocidad en cual estos émbolos viajaron por todo el torrente sanguíneo y qué tal afectado a nivel circulatorio está este paciente, ¿no? Pacientes que no supiste, tú dices, ¿de qué falleció? Muerte súbita. Tuvo un infarto pulmonar debido a un émbolo pulmonar, una trombosis pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Infarto, 10% de émbolos hemorrágicos, la hemorragia pulmonar, hay una efusión sanguínea con preservación de la arquitectura pulmonar alveolar, porque es sangrado nada más. 75% de los infartos van a afectar también, igual que el edema y el derrame, al nivel de lóbulos inferiores,
y el 50% son de forma triangular. Hay infartos también sépticos, cuando hay una sepsis a nivel del paciente, la mayoría se resuelven, si es que se resuelven completamente, y el verdadero infarto pulmonar relacionado al pulmón en realidad es raro, pero este paciente siempre está relacionado a una falla cardíaca agregada. Y siempre está dentro de los subtipos de émbolos pulmonares no trombóticos, porque tenemos los trombóticos, tenemos los no trombóticos, tejido adiposo, células tumorales, burbujas gaseosas, sustancias extrañas, drogas. Estábamos viendo el líquido amniótico cuando nace un bebé con meconio, ¿no? Los trofoblastos, mucina parasitaria, que es bien raro también. Las formaciones pulmonares congestivas, congénitas, tenemos varios pacientes que he visto también que tienen de alguna forma, nacen con alguna alteración a nivel de la laringe, tráquea, bronquios, pulmones, diafragma o pared torácica. Estos pacientes se presentan como una enfermedad congénita y la mayoría debe tener resolución en los primeros años de vida con cirugía. Esto de aquí puede, por ejemplo, en los bebés puede dar problemas respiratorios, claro que sí, en los recién nacidos, por lo cual estos tienen que tener tratamientos quirúrgicos rápidos. Estos ya no es muy frecuente encontrar en los países del primer mundo, llamados así, porque la mayoría, o no decir todas las mujeres tienen una ecografía prenatal, que lo puedes tú ahí visualizar. Incluso hay cirugías que se hacen intraútero, pero en nuestro país la verdad que es bien infrecuente. Entonces, a medida que se va desarrollando, mejorando nuestra salud en nuestro país, podemos ir mejorando el diagnóstico. Estas malformaciones podemos encontrar el famoso MACP, que son las malformaciones adenoides quísticas congénitas pulmonares. Este es un crecimiento excesivo de los bronquiolos terminales, las cuales con sus espacios saculares no se conectan de una forma adecuada. Esta lesión darse en la 5ª semana de gestación, dentro de la cual tenemos la clasificación de Stocker, tipo 1, 2, 3, 4. La 1, quiste de gran tamaño, el cual 60% de vasos. El tipo 2 son numerosos quistes, pero ya no son de gran tamaño, menos de 1 centímetro. El tipo 3 compromete el lóbulo completo, bronquiolos mezclados con alveolos, en los casos, es del peor pronóstico. Y estos tipo 4 son quistes que están ubicados a nivel de la periferia. Recordar que entre el tumor, lesión, quiste, daño que tenga a nivel de periferia vas a tener un poco mejor pronóstico que a nivel proximal o central, por el daño a nivel de los bronquiolos que puede dar. Los quistes pulmonares son mediastinales revestidos por epitelio columnar, ciliado de tipo bronquial. Hay una gemación anómala del intestino primitivo, poseen delgada pared del cartílago muscular lisa y glándulas, pueden tener comunicación con la vía aérea o presentar epitelio gástrico. Son quistes redondeados, uniculares, con tendido aire seroso o mucosa, frecuentemente en el mediastino o a nivel del lado derecho. Ahora, ¿hay enfermedad de la membrana hialina? Sí, una de estas, la mayoría, por no decir todas, es más frecuente en el distrés respiratorio de un niño que recién nace, o también llamado enfermedad de la membrana hialina. Es decir, este paciente va a aspirar de alguna forma la aspiración de sangre, el líquido amniótico, por lo cual hay una hipoxia intrauterina, por lo cual se conlleva esto, ¿no? Como les decía en un inicio, hay una deficiencia de este surfactante porque no ha madurado su pulmón aún de ese bebé, de ese feto. Y esto puede ser por la prematuridad, ¿no? Que nacen antes de tiempo, o porque también hay un defecto hereditario a nivel familiar. Hay una deficiencia en la síntesis de la proteína B surfactante, hay una alteración en la proteína C y hay alteración anatómica en los cuerpos laminares del surfactante.
Esta enfermedad hialina usualmente recién nacidos pretérminos adecuados para edad gestacional, en pocas horas la cianosis es evidente, crepitantes finos y la opacidad paveropecidad en vidrio esmerilado. La etiopatogenia se relaciona a inmadurez pulmonar, se produce en el 60% de recién nacidos de menos de 28 semanas de gestación y es en realidad su causa es por la deficiencia del surfactante pulmonar. Ahora, este surfactante pulmonar es importante en todos nosotros cuando estamos dentro de la mamá, es importante porque este surfactante se desarrolla, se sintetiza en las células celulares de tipo 2 y siempre va a estar relacionada a mayor semana de gestación. Entonces, de alguna forma se sintetiza después de la semana 25, pero tiene que llegar al menos a la semana 30 o 32 para que este surfactante esté sintetizado en su totalidad. Exudación rica en proteínas y fibrina en el interior de los espacios alveolares con formación de las membranas hialinas. La síntesis de surfactante está siempre modulada por hormonas, factores de crecimiento como el cortisol, insulina, prolactina y tiroxina. Claro, los glucocorticoides es muy importante porque de alguna forma ayudan a que madure el pulmón y pues este surfactante no sea tan limitado en el paciente, ¿no? ¿Hay infecciones bacterianas? Claro que sí, hay infecciones virales, bacterianas, y cuando tú tengas un paciente o ustedes tengan un paciente con una infección viral, entre comillas, neumonía, no mejora, tiene que también pensar en hongos. Hay hongos también que se meten a nivel pulmonar y son de diferente característica clínica y el tratamiento obviamente es diferente. Pero dentro de las infecciones podemos también tener infecciones bacterianas. En este caso podemos tener que las infecciones pulmonares muy frecuentes, lo que ya conocemos, nuestras neumonías tiradas en la comunidad, neumonías intrahospitalarias, las intrahospitalarias de peor pronóstico. Entonces las infecciones pulmonares son muy frecuentes, puede afectar a pacientes sanos o inmunocomprometidos, pacientes en realidad pacientes con inmunocompromiso, como ya lo hemos visto, los pacientes reumatológicos, artritis reumatoide que están en tratamiento con corticoide muy crónicamente, pacientes con cáncer también, pacientes con VIH en etapa SIDA o no en etapa SIDA. Y estas infecciones pulmonares pueden adquirirse a nivel de la calle, sí, pero más que todo es a nivel intrahospitalaria, que es donde las infecciones pulmonares son más severas. Los factores, pues como les comentaba en un inicio, pueden ser bacterianos, de virus o de hongos. Cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente. En los mecanismos del pulmón, porque el pulmón tiene varios mecanismos, dentro de ellas el moco, que de una forma se desarrolla a nivel pulmonar intersticial, se ve alterado. Hay una disminución de la defensa general, por eso los pacientes inmunocomprometidos es más frecuente. Y los factores en los cuales se relaciona una infección pulmonar son la reacción inflamatoria en el pulmón. Dentro también, pregunta de examen, dentro de las infecciones pulmonares más frecuentes tenemos la neumonía y la neumonitis. La neumonía como una infección del parénquima pulmonar. ¿Ya? Entonces, donde la respuesta inflamatoria es intraalveolar, no intraalveolar. La neumonitis es pues un proceso inflamatorio principal intersticial, ¿no? Ya hemos hablado que dentro de las neumonías tenemos las que en la comunidad, las intrahospitalarias, las de aspiración y las neumonitis relacionadas a ciertas sustancias extrañas, como por ejemplo organofosforados o también incluso ciertas quimioterapia o inmunoterapia o radioterapia. ¿Ok? Dentro de estas también podemos tener abscesos pulmonares, claro que sí. Estas infecciones bacterianas cuando no se tratan, es decir, un paciente de una forma no recibe el tratamiento adecuado, puede evolucionar a una destrucción del tejido. Como verán, ese tejido en algunas partes de cavidades o alveolos que están ahí hay sangrado. Entonces, hay una destrucción del tejido, hay supuración y por lo tanto se hacen cavidades, hay cavitación. Dentro de las demás antes mencionadas, un segundito,
Dentro de las anteriores mencionadas, perdón, no tengo mi señal. Dentro de otras enfermedades o infecciones que tenemos y es muy frecuente y somos número 1 en eso en el Perú, seguimos estando en los primeros puestos, es la TBC, ¿no? La TBC, caracterizado por un bacilo de Koch. Estos pacientes van a tener esta infección a nivel pulmonar, que es muy frecuente. Siempre pues en nuestro país es un país en vías de desarrollo, por eso es frecuente acá. Que también hay una malnutrición, hay una contaminación, hay un hacinamiento, ¿no? Hacinamiento en muchos lugares. Y una desnutrición también. Como hemos hablado, hay pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea por una enfermedad o por alguna desnutrición. Por eso en la diapo también dice situación económica. La primera infección TBC, ¿no? Secundaria. Y la primera infección inhalación por primera vez. En este caso, hay un granuloma a nivel pulmonar y granuloma ganglio linfático y granuloma gaseoso. Ahora, hay TBC ganglionar también, ¿no? A veces, por ahí, a veces dicen TBC pulmonar, pero también hay TBC ganglionar, que no es parte de la exposición, pero es bueno recalcarles que se diferencia, pues, de que este bacilo entra a nivel de un ganglio, y que he tenido yo pacientes que han salido tuberculosis ganglionar, que son pacientes inmunocomprometidos y pues de alguna forma este bacilo entró a nivel linfático y pues lesionó o contaminó a un ganglio, ¿no? En este caso, este paciente que yo tenía era un ganglio cervical. Entonces, la primera infección, hay una inhalación por primera vez, granuloma pulmonar, granuloma ganglio linfático, granuloma gaseoso, cavitación, cavernis, diseminación miliar. Ya en neumología seguro han visto bastante lo que es tuberculosis pulmonar, pero en realidad es la evolución que se espera, ¿no? Se cavita, cavernas y hay una diseminación miliar. La tuberculosis postprimaria es una reinfección, reactivación. Aquí para poder entender podemos evaluar a dos tipos de pacientes, ¿no? Los inmunocomprometidos y los no inmunocomprometidos. Entonces, pregunta de examen también. Inmunocomprometido, yo puedo poner una pregunta de examen que diga, por ejemplo, paciente, varón de 30 años con VIH en tratamiento con targa. ¿Qué tipo de lesión puede tener a nivel de la tuberculosis? ¿Exudativa o productiva? Pues ustedes tendrían que poner exudativa. ¿Por qué? Porque en ampliación de destrucción gaseosa del parénquima y por ende conlleva al tema de lesión exudativa. Los no inmunocomprometidos, como no están comprometidos, producen una lesión productiva, hay fibrosis, hay una respuesta inflamatoria al proceso o la patogenia que se está presentando y no hay una destrucción tan grande como en pacientes inmunocomprometidos, sino es escasa. Que todos conllevan a que se disemine, a que haya cavitación, cavernas, diseminación miliar, sí, llevándolo a una TBC. Entonces, y dentro de las infecciones virales, podemos tener muchas infecciones virales, dentro de ellas hemos tenido nuestro amigo COVID. Y últimamente, no sé si han visto o han leído por ahí, infecciones de influenza, adenovirus, arbovirus y citomegalovirus.
Entonces, estas lesiones multifocales hay una inflamación, es decir, hay una linfocitosis, linfocitos y citosis. Esto conlleva que hay una lesión celular, célula parasitada y una inclusiones, evolucionando una descamación o ulceración epitelial. Dentro de estas infecciones virales, lo más importante hay que saber que pueden conllevar a otras consecuencias, como por ejemplo los citomegalovirus por infecciones o herpes. Y el COVID, que seguramente viene en el examen, es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Esto pues nos pasó el 31 de diciembre de 2019 y que esta neumonía o esta infección viral que teníamos a nivel pulmonar era una enfermedad de una neumonía vírica que era escasa en un inicio pero que tenía una evolución tórpida. Y también el desconocimiento hacía de que muchos pacientes pues no acudan rápido al hospital. Bueno, todos debemos ya tener de alguna forma memorizados, y algunos tal vez de aquí en sala, acá con ustedes, compañeros de ustedes, yo misma he tenido COVID, pero de una forma más leve, no grave, como para que me hagan una intubación. Entonces, estos pacientes son pacientes que tienen fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto del olfato. Que en realidad lo que más vi, porque yo trabajé en COVID, estuve en un instituto de residencia, era que todos los pacientes, por no decir el 80-90%, perdían el gusto, ¿no? Perdían la sensación del gusto y del olfato. Y eso era lo que en algunos casos los estresaba más. Otros, como una infección viral, pues dolor de garganta, cabeza, artralgias, ¿no? Mialgias, diarrea. Algunos también diarrea, ¿no? Decían cuestiones gastrointestinales, pero no, también estaban en relación a esta infección viral. Erupción de cutánea, ojos rojos y irritables. Entonces lo que se hizo fue pues hacer estudios de anticuerpos y antígenos con SARS-CoV-2, y las pruebas diagnósticas que se evidenciaron fueron que los anticuerpos de proteína del sistema inmunológico frente a diversas lesiones, incluidas infecciones. Una de las funciones de los anticuerpos era marcar al enemigo para que las células protectoras de nuestro cuerpo puedan identificarlo y eliminarlos. Habían diferentes tipos de anticuerpos en nuestro organismo y muchos de ellos aparecían durante la infección y otros posterior. Como era una enfermedad nueva, todo era nuevo, en realidad en el tema de médico no se sabía cómo manejar, porque no era una infección viral o una neumonía simple aquí en la comunidad o intrahospitalaria que se tratase. Entonces, como era nueva, algunos evaluaban cómo iba evolucionando la infección y que se podía ir incluyendo en los tratamientos, porque a nivel del mundo no se sabía cómo manejar en un inicio. Luego ya después se trató. Y bueno, vinieron las controversiales vacunas 1, 2, 3, 4, 5. Pero también me pusieron 5 porque como trabajaba en el hospital, me pusieron de todos los tipos, colores, sabores que había de vacunas. Bueno, entonces, esta infección por SARS-CoV-2, coronavirus tipo 2, habla también de que hay antígenos de moléculas estrellas del organismo que son detectadas por el sistema de vigilancia del sistema inmunológico. Estas reaccionaban con la producción de anticuerpos y habían diferentes respuestas a nivel de las células. Estas podían ser de origen microbiano o no microbiano. Las pruebas eran prueba rápida, la prueba del PCR, ¿no se acuerdan? No sé si se acuerdan ustedes. Pero cada uno tenía su ventaja y desventaja, no ayudaba en realidad una más que la otra, pero siempre, como era una enfermedad nueva, comenzaron a verdad, pensar mucho los epidemiólogos y evaluar. Ya ustedes deben, creo que están en el 8º ciclo la mayoría, estar pensando en su proyecto de investigación. Cuando uno hace un proyecto de investigación, evalúa el tema de falsos positivos, falsos negativos. Es decir, que, por ejemplo, si uno estudia una enfermedad y dice falso negativo, es decir, no era de alguna forma, no estaba sano. Falsos positivos, es decir, no estaba enfermo. Entonces, siempre van a haber esos estudios, ¿no? La precisión de una prueba también puede variar dependiendo el método de elaboración. Claro que sí.
la enfermedad y la población y los valores de corte. Cuando, por ejemplo, vienen y me dicen, sí, trátalo hasta el paciente de esta forma, yo digo no, porque en realidad en su grupo etario no es muy frecuente esa enfermedad. Entonces, todo esto estaba relacionado a él. Aquí teníamos la prueba molecular, que era detectar el SARS-CoV-2, detectar el virus en la muestra, ampliando su material genético a niveles que permiten su detección. La prueba que se usó más que todo fue el PCR, es decir, la prueba de cadena polimerasa, reacción en cadena polimerasa. Muchos de los pacientes hacían estudio de la nariz, de la garganta, ¿no? Con hisopo. Estas pruebas era para nosotros ver si había anticuerpos, antígenos, de alguna forma la infección estaba activa, inactiva, y detectar también de alguna forma hacer la prueba cuando a los 2, 3 días de la infección. Entonces, era muy importante saber este dato. Entonces, de alguna forma con estas pruebas, nosotros podíamos saber si tenía una infección activa o tenía una infección pasada debido al anticuerpo, ¿no? ¿Qué se generó frente a esta infección? Lo triste era que yo, por ejemplo, veía pacientes oncológicos y la mayoría no tenían esos anticuerpos porque pues son inmunocomprometidos y por ende la enfermedad era más difícil de manejar. Estos pacientes, dentro de ellos pueden indicar si un paciente estaba infectado o no. Y bueno, las pruebas de alguna forma serológicas pueden utilizarse para ello. Dentro de las infecciones micóticas, y yo he tenido pacientes con infecciones micóticas, tenemos, por ejemplo, en pacientes con inmunocompromiso, en pacientes con neumonías atípicas, es decir, el médico viene y le da un tratamiento de 3, 4 días, ¿no? Con un antibiótico en relación a su enfermedad, meropenem, el piperacillin tazobactam, incluso las cefalosporinas, pero este paciente no mejora, ¿no? Paciente Juan Pérez, tiene infección pulmonar, tiene una neumonía, y se hace la anamnesis, por ahí un alumno de la San Martín dice no. Voy a preguntarle más sobre sus antecedentes. Señor, ¿de dónde viene? Ah, sí, vengo de tal lugar. ¿Familiares con alguna enfermedad? Sí, bueno, yo tengo familiares con cáncer y todo. Ah, ¿tiene pareja? A veces uno no quiere preguntar ese tema. Sí, bueno. ¿Tiene relaciones? Sí. ¿Él se cuida? No. Ah, no se ha cuidado. Y nadie nunca le hizo un VIH, pues no una prueba rápida de VIH. Entonces tú dices que te rompes la cabeza diciendo, pero este paciente ya ha recibido el mejor antibiótico. Se le ha hecho su cultivo de secreción de pulmonar, sensible a cefalosporinas, sensible a lo que le estamos dando, ya. Pero no mejora, entonces ustedes tienen que siempre pensar en una infección micótica. Siempre. Ahora, que un paciente tenga una infección micótica es porque o tiene VIH o está con tratamiento con corticoides que inmuno de alguna forma compromete, o es un paciente con desnutrición severa, ¿no? O es un paciente que nunca tal vez ha recibido un tratamiento de una vacuna, por ejemplo. Ustedes como estudiantes de medicina que van a los hospitales algunos, deben tener su vacuna, por ejemplo, de la influenza. ¿Por qué? Porque pueden contagiarse de una influenza de cualquier paciente y no están de alguna forma con anticuerpos que puedan responder a esa infección. Entonces, esos pacientes con inmunocompromiso, estos pacientes con neumonías atípicas, pacientes con malnutrición y todo hecho con hipoalbuminemia, ¿no? Pueden presentar infecciones micóticas y esa es una evolución tórpida de un paciente que tiene una infección micótica. Y tenemos nuestro...
Aquí tenemos nuestro amigo aspergilloma pulmonar, que es en realidad una infección con hifa de aspergillus a nivel del ápice pulmonar. Esta es una neoplasia pulmonar característica a nivel pulmonar derecho. Neoplasias, miaria, broncopulmonares. Para hablar de cáncer pulmonar es bastante. Lo que vamos a hacer, vamos a ver cuántos faltan. Ya nos falta poquito. En neoplasias malignas. Entonces, para la próxima clase vamos a hablar de cáncer pulmonar. Y creo que muchos de ustedes están apuntando, si no la delegada que sí puede apuntar. Yo siempre en mis clases digo pregunta de examen porque es lo que mínimo deben, porque es un montón de información que algunos tal vez van a tener dificultades para recordar, pero es lo básico que en algunos casos deben tener en cuenta. Por ejemplo, las neoplasias pulmonares, lo que vamos a hablar en la siguiente clase es cómo se diferencia una neoplasia benigna de una neoplasia maligna, cómo es la vía de diseminación, también es importante, y ese es su tipo. Pero esta es pregunta de examen, por ejemplo. ¿Qué subtipos hay? Doctora, hay varios tipos: carcinoma, adenocarcinoma, carcinoma escamoso, carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células grandes, células grandes. Entonces, siempre eso ir apuntando, chicos. Luego la delegada me lo pasa. Y yo siempre, pues, mis exámenes, yo no trato de jalar, simplemente trato de ver que estén atentos y que sus conocimientos básicos en esta área de patología 2 se la lleven. Esta lámina es importante, voy a pedir que estudien. ¿Por qué? Porque en los tratamientos por cáncer o en la característica histológica de cada uno de ellos, las células son diferentes. Entonces, vamos a ver cómo son a nivel celular en estos 4 tipos o subtipos de cáncer que existen a nivel pulmonar. Ok, entonces, muy bien. No sé si están durmiendo, no están durmiendo. ¿Están despiertos? Morrer. Están ready. Bueno, ojalá les hayan dado ahí por ahí su cafecito o algo. La siguiente clase vamos a hablar de cáncer pulmonar, así que lean, por favor. Algo, una media horita aunque sea, para que podamos conversar. ¿Qué se hace con un paciente? ¿Cómo se hacen las biopsias? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que se hace una biopsia pulmonar? ¿Se abre el pulmón? En pleno siglo XXI, sé que nuestro país es un país todavía en desarrollo, pero hay procedimientos que hacen los neumólogos o los radiólogos intervencionistas para hacer una biopsia de pulmón. Entonces, como médicos generales, ustedes tienen que saber para qué, cuando tengan un paciente y les lleva una radiografía o una tomografía con un nódulo pulmonar que se evidencia en la imagen, o que el informe que les da a ustedes dicen, sí, ustedes le puedan explicar, tengan la capacidad de explicarle a su paciente que no te tienen que asustar, que ahora no es que te abren el pulmón, te abren a nivel del tórax y te sacan la biopsia. Hay otras formas de hacer biopsias y que la biopsia no basta ahora. Ustedes, como todos ustedes, los que están despiertos, no están despiertos, los que están ready, no ready, tienen que saber que ahora no solo basta con una biopsia, ya no. Ahora también se hace inmunistoquímica. Entonces ustedes, como tarea, se van a llevar, y la próxima semana voy a preguntar, tienen que averiguar qué es la inmunistoquímica. ¿Ok? ¿Qué es la inmunistoquímica? ¿Cómo se hace la inmunistoquímica? ¿Para qué sirve la inmunistoquímica? ¿Ok? Tal vez por ahí salga un oncólogo, un radiólogo, un patólogo. Entonces la inmunistoquímica ahora es lo que se tiene que hacer. Ya los patólogos que no usan inmunistoquímica están en el olvido. ¿Por qué? Porque los patólogos también se capacitan. Incluso ahora también tengo compañeros patólogos, amigos, que utilizan la inteligencia artificial, pero de una forma adecuada, porque recordemos que la inteligencia artificial también se equivoca, o inventa algunas respuestas, o inventa alguna información. Entonces no hay nada mejor que ustedes como personas, o como alumnos pensantes, o personas, futuros médicos que están formándose, toda la información que, por ejemplo, si ustedes usan en la IA o en la inteligencia artificial, se cercioren con un documento, un PDF, ¿no? Que les dé el PDF y lo leen. Mejor.
Entonces ya queda la información y ustedes confirman que sea verídica. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, el próximo jueves, nos vemos, conversamos sobre cáncer pulmonar. No solamente cáncer, sino tumores benignos y malignos. Y todos van a leer al menos un segundo antes que se vayan a dormir qué es la inmunohistoquímica, para qué sirve y cuál es su uso en la oncología, por ejemplo, y qué se caracteriza un tumor benigno del pulmón. ¿Ok? Entonces, muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya tengo mi lista. No entró nadie más, creo. Doctora, Acá está mi lista. no se olvide de pasarnos las grabaciones. Hola, no te escucho bien. Habla un poquito más fuerte, por favor. Doctora, no se olvide de pasarnos las grabaciones, por favor. Ah, ya, las grabaciones las va a tener esa Millán. Yo le voy a decir que les pase, la secretaria. Y las diapo igual se la voy a pasar a su delegada, ¿ya? Igual, cualquier cosita me avisa la delegada y estamos en contacto, ¿ya, chicos?